bienvenidos al canal del Evangelio. Soy Andrés Neira. Quiero compartir con ustedes un tema titulado ¿qué es lo que es la gracia? Bueno, hay que entender qué es lo que no es la gracia primero. La gracia no es licencia para pecar. Hay quienes, como dice Judas, están usando este precioso mensaje de la gracia como un pretexto para el libertinaje. También el apóstol Pablo dice, no uséis esto como ocasión para la carne. Así que la gracia no es licencia para pecar, ni tampoco la gracia es una filosofía, ¿ok? Una filosofía. Ok, vamos a ver entonces el concepto bíblico de la gracia. Te invito a buscar tu Biblia, ahí en Tito, capítulo 2, verso 11. Mira lo que es la gracia. Mira, dice así. Porque la gracia de Dios, o sea, en otras palabras, la gracia es de Dios. Hay quienes tienen temor de acercarse al mensaje de la gracia porque dicen, la gracia es del diablo, la gracia es del enemigo. La gracia es lo mejor que le puede pasar al ser humano. La gracia es el favor no merecido y es de Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Así que hay que entender, preguntarse, ¿cuál es esta manifestación? ¿Cómo la gracia se ha manifestado? Para eso tendríamos que ir a Timoteo, a las dos cartas anteriores, cartas pastorales, donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente, o sea, algo indiscutible que no se puede discutir, eso es obvio. No hay argumentos contra eso. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la gracia de Dios se ha manifestado, está hablando de Jesucristo el Señor. Pon atención. Jesucristo el Señor, Jesús antes de la creación del mundo, pues era Dios, la palabra misma de Dios. La Reina Valera dice el verbo, bueno, el original dice logos, la palabra misma del Señor, Dios mismo, hablando y sea la luz, ahí estaba la palabra, Jesús mismo, Dios mismo. En la eternidad Jesús era el verbo y el verbo se hizo carne. Ahora mira la cosa más interesante de toda. Dice Filipenses que Él se vació, kenosis es la palabra griega, vaciarse completamente, pero Él no solamente se despojó de sus atributos como Dios, aunque siguió siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Él sufrió una plerosis que se llama, que se salió de un estado y se convirtió en otro, ¿verdad? Ponte a pensar por un momento, el verbo se hizo carne, pero la carne jamás volvió a ser el verbo, porque quien fue recibido arriba no fue el verbo, sino un hombre glorificado, Cristo, Dios mismo en el cuerpo de un hombre glorificado. Ese es el gran misterio. Ya Dios no volvió con la misma vestidura al cielo. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice que esa vestidura que Él tiene cuando Él vuelva, nos la va a dar a nosotros. Vamos a ser revestidos a la imagen con un cuerpo incorruptible como el de Jesús. Habíamos dicho que la gracia era la manifestación Jesús mismo. Verso 11, todavía estamos ahí, para salvación. La gracia produce salvación, no condenación. Mira el contraste, la gracia, el mensaje de la gracia tiene que estar centrado en el regalo de la salvación y nunca debe apuntar a la condenación. Romanos 8.1 dice que ahora es cuando no hay condenación. ¿Cuándo? Ahora es que no hay condenación. Ninguna condenación. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. Entonces la gracia produce salvación, esta manifestación a todos los hombres, o en otras palabras, a todos los hombres que creen. Amén. Ahora, esa es la parte linda de la cara de la moneda, la obra sustitutiva. Podríamos agregar otras cosas más de que produce la gracia. La gracia produce, por ejemplo, vivir sin culpa. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, que es quien se ofreció mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de los animales santificaban para purificación de la carne. Hasta ahí llegaba el animal, el toro. Sin embargo, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Tú no puedes vivir en culpabilidad. Si tú eres un creyente que vive en culpabilidad por las cosas del pasado, del presente, quizás del futuro, entonces tú estás bañado, tú crees que tú estás bañado con sangre de animal y no con la sangre de Cristo que produce una limpia conciencia para servir a Dios. La gracia también produce justificación, ser declarado sin culpa. Justificación produce paz. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5.1. Ahora, esa es la primera parte, la obra sustitutiva. Sin embargo, la gracia, además de ser una manifestación o ser el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, la gracia también es una doctrina, una forma de enseñanza. Por eso hablamos de la doctrina del nuevo pacto. Sigue con el verso ahí, el verso 12 dice, enseñándonos, ¿a quién? La gracia. ¿Qué? ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando
La gracia es un renuncio. ¿Te acuerdas que te dije, por ejemplo, que Jesús, el verbo, sufrió una kenosis, o sea, se vació y después una plerosis, se convirtió en algo más? Cuando tú llevas a Cristo y crucificas el viejo hombre, te vaciaste del viejo hombre, lo despojaste del viejo hombre. Sin embargo, ahora tiene que haber una kenosis, tiene que convertirte en algo más. Por eso el apóstol Pablo dice que en Colosenses capítulo 2, que hemos sido justificados, que somos santos y escogidos del Señor. Ahora, la gracia nos enseña a renunciar a ¿qué cosa? A la impiedad. ¿Qué es lo contrario de la impiedad? La piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el Señor. Dios da cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la piedad. Dios no da cosas impías, Dios cosas que sean malas. No puedo adjudicar que Dios me dio cosas que son impropias y puedo culpar, bueno, Dios me dio esta cosa. Bueno, era mala, pero Dios me la dio. Dice, renunciando a la impiedad. Y ahora mira, a los deseos mundanos. ¿Por qué no dice a la forma de actuar mundana? Dice a los deseos mundanos. Porque antes del actuar, primero está el deseo del corazón. ¿Te acuerdas? Santiago habla de que la concupiscencia entonces está engendrada y después de eso concibe la muerte. O sea, tiene que haber primero algo en el corazón. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Todo comienza en una forma de pensar. De ahí que estamos llamados a renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Todo comienza, mira, es más sutil la gracia. Esta forma de enseñanza no solamente te dice que tú tienes que conducirte bien, dice que tú tienes que pensar, ¿ves? Los deseos mundanos. Tienes que cambiar esa forma de pensar. Humanamente no podemos nosotros cambiar la forma de pensar. En la fuerza humana no podemos. Pero la gracia, la salvación, el Señor Jesucristo que se ha manifestado, nos ha capacitado a través del Espíritu Santo y la obra consumada en la cruz del Calvario para poder tener victoria absoluta. El pecado ya nos enseñorea de nosotros, Romanos 6:14, porque no estamos bajo una ley, la ley buena, santa y pura, pero era incapaz de convertir el corazón del hombre, solamente señalaba la necesidad de un Salvador, lo corto que estábamos de alcanzar la medida que Dios demandaba. Ahora en Cristo, cubierto de Él, investido de Él, pues nosotros alcanzamos esa medida por gracia. Bien, dice, renunciando a los deseos, vivamos en este ciclo. ¿Cuándo es que nosotros podemos vivir bien, correctamente para el Señor? ¿Hay esperanza ahora? Claro que hay esperanza ahora. Tú no tienes que morirte, ir al cielo para poder vivir una vida perfecta de santidad. Tú puedes reinar en vida ahora mismo sobre las obras engañosas. En este siglo podemos vivir. Por eso dice Romanos 5:17 que reinamos en vida ahora, ¿ves? En vida, digo ahora porque hay que estar vivo para poder gozar de reinar en vida. No es reinar en muerte, no es cuando te mueras, sino que ahora que estás vivo que tú puedes reinar. ¿Cómo reinamos? Bueno, número 1, sobria, que es lo contrario de ebria, justa y piadosamente. Esas son las dos caras de la moneda. Siempre se pone mucho énfasis en la demanda de Dios de debe ser santo, debe ser santo. Sí, pero no te da la solución. La solución toda está en la gracia, en el favor no merecido del Señor Jesucristo. No hay otro mensaje. Este es el único mensaje con el cual Dios está tratando hoy día. El favor no merecido. No hay otro mensaje. Santiago capítulo 2, verso 10 dice que si yo guardo toda la ley y falto solamente un detallito a ella, me hago culpable de toda. No procures justificarte a través de las obras, a través del guardar, a través del hacer. Sin embargo, puedes entender que por causa que tú estás en Cristo, eso te va a llevar a un buen proceder. Dios nos compró, redimió a un pueblo que fuera celoso de buenas obras. Así que si Dios lo dice, sí se puede. En Cristo, en Él sí lo podemos. Amén. Bien, esto nos da una esperanza, dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo, Dios por sobre todas las cosas, y se va a volver a manifestar para que nosotros nos manifestemos nuevamente y seamos como Él con un cuerpo glorificado. Bien, este ha sido un pequeño estudio de qué es lo que es la gracia, qué es lo que no es la gracia. Esto es lo mejor que puede pasar en tu vida. Recíbelo con humildad, es un mensaje trazado bajo el nuevo pacto del Evangelio de las Buenas Nuevas. Gracia y paz a tu vida.